Bienvenidas a la unidad número 2 y ahora vamos a hablar de profesionalización. Para hablar de esto tenemos que preguntarnos primero qué es lo que hace que un artista en la industria de la música sea profesional o no sea profesional. Se puede hablar de un profesionalismo desde el lado actitudinal, tomarse las cosas con seriedad, con compromiso, pero lo que es cierto es que a nivel jurídico hay ciertas reglas que determinan qué es y qué no es profesional, en cuanto al artista y en cuanto a la obra del artista. Para que una obra sea considerada profesional, en la Constitución Argentina podemos encontrar en el artículo 17 que determina que una obra, cuando pasa del plano de la idea a lo concreto, ya es motivo de tener una cobertura a nivel jurídico, por lo que una obra pasa del plano de la idea al plano concreto. El plano profesional, digamos, se diferencia de lo vocacional, que es lo que por ahí nos impulsa a crear esa obra, ya que plantea un desarrollo en la esfera pública. Salimos de la habitación para ir hacia el público y eso nos pone en un plano donde ya se inserta nuestra obra en un plano comercial porque hay gente que va a consumir esa música principalmente. Este pasaje de la habitación hacia afuera tiene que ser una decisión consciente porque justamente involucra una intromisión desde el afuera hacia adentro y lo que tiene que ver con nuestra obra. Y para mediar con estas reglas que tienen que ver con el consumo y con una lógica de mercado, es necesario que nos apropiemos de ciertas herramientas y estrategias para poder dialogar con este sistema en el cual nos estamos metiendo. Podríamos decir que la industria musical, los músicos profesionales, son aquellos que aportan en la industria musical dentro de la cadena de valor, o sea que a partir de su obra generan valor. Por lo que surge otra pregunta: si todos los que integran la industria musical generan ingresos a partir de su actividad, los músicos también deberían poder hacerlo, más allá de lo contractual que tienen que ver con un derecho laboral y que es para un show, por ejemplo, firmar por un cachet o recibir una compensación por una actuación. Entendiendo esto, un músico profesional entonces es aquel que hace de su pasión una profesión, buscando también generar un ingreso redituable a partir de su obra, por lo que también le corresponden ciertos derechos que debería tener en cuenta a la hora de ejercer esta profesión. Por un lado, tenemos los derechos intelectuales, en el que Argentina adopta un sistema que se conoce como romano y que tiene que ver con el derecho de autor y el derecho moral sobre la obra, que se diferencia de lo que sucede en Estados Unidos principalmente con lo que es copyright. Son dos sistemas completamente diferentes. En Argentina, por ley, rige lo que es el derecho de autor, que es una forma de administración de los derechos económicos y morales que tiene un artista sobre su obra. No solo rige lo que tiene que ver con la comercialización de la obra, sino también con la utilización de la misma y cómo esto puede afectar al autor. En Argentina existen 3 derechos intelectuales. En la mayoría de los casos, a los músicos que se autogestionan le corresponden estos 3, y son el derecho de autor y compositor, el derecho de intérprete y el derecho de productor fonográfico, administrados por distintas sociedades de gestión colectiva que son SADIC, ADI y CAPIF. Vamos por parte. El derecho de autor y compositor, ¿quién es el que paga para recibir ese derecho? Es quien usa la obra, quien hace uso de nuestra música, por ejemplo. ¿Quién es el dueño del derecho? Aquel que es autor y o compositor, es decir, quién escribió la letra y quién compuso la melodía de la canción. ¿Quién recauda y distribuye? SADIC en este caso. Y para poder cobrar, un músico tiene que hacer 3 pasos principalmente, que son: el primero, un registro en la Dirección Nacional de Derecho a Autor, donde puede, por un lado, proteger su obra por un tiempo de 3 años, y por el otro, proteger y cobrar, ¿sí? O sea, además de la protección que se hace de la obra, podés cobrar por luego la ejecución en vivo de esos temas que están registrados y que están cuidados. Puede ser una obra inédita o puede ser una obra publicada o declarada. Luego hay una declaración en SADIC donde se especifica cómo son y cómo corresponden las autorías y los derechos de cada canción, y ya ahí entramos en un plano en el cual tenemos que, además de sumar los datos de cada autor y cada compositor, también lo que es las partituras y las letras. Y por último, la inscripción a SADIC, donde un representante del proyecto, si es un solista puede ir él mismo, y si no, un representante de un conjunto,
puede anotarse para luego poder planillar en cada actuación en vivo y cobrar a partir de la apertura de una cuenta que se hace por medio de Sadaic. ¿En qué situaciones se puede cobrar? Cada vez que se publica un disco, se realiza un show en vivo, la difusión de un tema llega a través de radios o medios de comunicación y también los usos digitales, que eso es una novedad que se incorporó recientemente dada la distribución en el plano digital. El otro derecho con el cual contamos es el derecho de intérprete, que es cuando un músico ejecuta un instrumento en una grabación o en un disco editado profesionalmente. Toda persona que toca un instrumento cante ya puede percibir derechos por solamente haber grabado en un disco o en un fonograma. Recauda ADI y CAPIF y hace una distribución entre ambas instituciones y además corresponde a un 1% del Fondo Nacional de las Artes que luego será distribuido. Se recauda un derecho que es de comunicación o ejecución pública. También por ejecución en vivo, cada artista por haber grabado puede recibir una remuneración y si su obra se publica o se distribuye a través de medio de comunicación, exactamente lo mismo. Se recauda en todo lugar público, allá donde haya evento y donde pase música en vivo y se ejecute música en vivo, se debe pagar este derecho por el cual luego recaudaremos. Para cobrar como intérprete la gestión sigue siendo presencial, lamentablemente, todavía hay cosas que no se han modificado. Debes presentar la obra, la tapa, la información que corresponda a dicha obra, donde figuren todos los nombres y los instrumentos que se ejecutan, y el músico cobra en dos momentos durante el año. Si ya sos socio, el registro como intérprete lo podés hacer digitalmente. Eso también es algo que se ha incorporado, de hecho, durante el comienzo de la pandemia, por el cual, si ya sos socio, puedes hacer todo el tramiterío a través de la web. Y el último es el derecho de productor fonográfico, que es quizás el menos conocido, porque justamente correspondía anteriormente a lo que eran sellos discográficos, entendiendo como sellos discográficos aquellos que pagaban la grabación, es decir, quien ponían el dinero para el estudio, para pagarle a músicos, sesionistas, quien se hacía cargo de la producción del fonograma. Hoy en día, como ha avanzado la tecnología de muchas maneras, la producción pasa en un plano más hogareño, entonces nosotros nos constituimos como productores fonográficos cuando directamente vamos a grabar una obra con nuestros gastos. Entonces es importante tener en cuenta este derecho porque también por esto podemos cobrar, por el hecho de haber producido nuestro propio fonograma. Quien administra este derecho es CAPIF, la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas, y se distribuye a partir de un porcentaje. Por un lado tenemos la cuestión física, que se sigue teniendo en cuenta con la edición física. Cuando hacemos la declaración fonamecánica en Sadaic, decimos a qué valor estamos poniendo nuestro disco y pagamos por adelantado una cantidad por ese monto. La distribución a través de CAPIF se hace teniendo en cuenta esos montos declarados, pero incluyendo la cuestión digital, últimamente también podemos percibir por la distribución que se haga en distintas plataformas, como ser Spotify, iTunes y otras conocidas. Por lo que también esta gestión se puede hacer a través de una plataforma que se llama HIT, G-I-T, de CAPIF, donde el registro es muy sencillo, te constituís como productor fonográfico, declarás cuáles son las obras que vos produjiste y por ese derecho ya podés cobrar por la distribución en el market share, que es la parte física, y por la distribución digital en las plataformas. Es importante que cuando te registras como productor fonográfico, lo que vas a obtener es el código ISRC, que es el que identifica el país, por un lado, donde se está registrando ese fonograma, y el productor de fonograma, por el cual, cuando nosotros luego vayamos más a detalle de cómo llevarlo a las plataformas digitales nuestra música, es importante que tengamos ese código anteriormente para poder cobrar estos derechos por la distribución digital también. Otro no tan conocido o que quizás no tenemos tan en cuenta es el registro de marca. El registro de un nombre musical, además de proteger la propiedad intelectual, pensemos que actualmente nuestro nombre como artista o como proyecto está en un montón de lugares, teniendo en cuenta también las redes sociales, los sitios web, además de las cuestiones físicas o de publicidad. Y es importante tener en cuenta que
con el registro de la marca lo que tenemos es un título de propiedad. O sea, cada persona que utilice comercialmente, con fines comerciales, el nombre de nuestro proyecto, deberíamos por eso o ceder los derechos para que se utilicen o recibir una remuneración a cambio. Lo que tiene que ver con derechos laborales es específicamente cuando se realizan contrataciones, y ahí te recomendamos que te asesores ante cada situación. Solemos tener, digamos, la experiencia de por ahí no sentarnos a pensar que necesitamos formalizar algunos contratos en nuestras actuaciones en vivo, por ejemplo, cuando nos relacionamos con algunos locales que nos contratan. Entonces, es importante que tengamos la noción de cómo valorizar nuestra obra, cómo cotizar nuestro show en vivo y poder también entender cuáles son las formas en las que nosotros podemos cobrar esos derechos y inscriptos en qué razón también, porque muchas veces necesitamos facturar para eso. Esto tiene que ver estrictamente con lo contractual y ya no tiene que ver con los derechos de nuestra obra por sí. Otro factor a tener en cuenta, digamos, teniendo todos estos derechos por los cuales podemos cobrar, es poder garantizar la sostenibilidad de nuestro proyecto a partir de estos ingresos. Tener en claro que estos ingresos son cosas que podemos contar durante nuestra actividad y a partir de eso poder planificar. Si no fuera un ingreso que podamos percibir tan a menudo, porque no actuamos en vivo tan cotidianamente, por ejemplo, lo que podemos hacer es recurrir a otras fuentes de recursos. En muchos casos tenemos fuentes de recursos públicos, ferias y mercados, donde dentro de la esfera de lo público hay instituciones que promueven la actividad musical y la que nos dan ciertos beneficios o nos permiten la posibilidad de mostrar nuestra música y encontrarnos en mercados que quieran consumir nuestra música. Algunos mercados conocidos son, por ejemplo, el FIMPRO, BAFIM, Circulart y el CIM Sao Paulo. Después se pueden chequear en el material para investigar un poco. Y en Argentina tenemos un Instituto Nacional de la Música, ¿sí? Que es quien es responsable por ley de promover la música y la actividad musical de Argentina, tanto al interior de nuestro país como hacia afuera. Por lo cual es importante también hacer el registro de músico para inmediatamente haciendo ese registro ya contar con ciertos beneficios. Otros métodos para poder sumar ingresos dentro de nuestra planificación y teniendo en cuenta qué objetivos queremos cumplir es a través de lo que se llama crowdfunding, que tiene que ver con plataformas que permiten la colaboración de nuestra audiencia a cambio de recompensas. Y también lo que sugerimos es que dentro de nuestra actividad conformemos equipos de trabajo en los cuales aportemos a la industria musical. Es decir, trabajemos junto a otros actores que también pongan en valor su trabajo dentro de la industria para que podamos retribuirnos y generar también ingresos a partir de una actividad que esté más regulada y que genere más ingresos también. Una vez que tomamos la decisión de dedicarnos profesionalmente a la música y entendemos que nos insertamos en un mercado que es capitalista, que es de consumo, también tenemos que entender que nuestra propuesta necesita ajustarse de una forma que también genere demanda en este mercado, por lo cual alguien va a querer consumir esto. La capacidad de conceptualizar una obra o nuestro proyecto nos va a permitir poder poner nuestra música en circulación y lograr un equilibrio entre lo que es nuestra expresión creativa y una sociedad que está dispuesta a consumir. A la hora de pensar en conceptualizar artísticamente nuestro proyecto, se ponen en juego decisiones que son creativas, narrativas, éticas y estéticas. Respecto a lo creativo, lo vamos a ver principalmente a través de nuestra música, nuestras letras, la tapa o arte de nuestros discos, videoclips, la puesta en escena que tengamos en vivo. Las narrativas son las formas en las cuales nosotros vamos a contar nuestra historia, cómo nos presentamos ante el mundo, cuáles son nuestras ambiciones y nuestros objetivos. Las decisiones éticas tienen que ver con que, entendiendo que estamos en un juego de oferta y la demanda, prevalezca siempre nuestra motivación más profunda relacionada a nuestra creatividad. Y las estéticas es la decisión que nosotros tomamos a la hora de mostrarnos y vincularnos a otras corrientes artísticas o musicales que ya están afuera, que ya existen, con las cuales queremos ser relacionados o con qué públicos queremos generar empatía. Todas estas decisiones se van a ver reflejadas en muchos soportes en los que nuestro proyecto va a ser difundido, por ejemplo, notas de prensa, redes sociales, sitios web.
por lo que es importante reflejar una unidad artística que reúna todas estas condiciones. Actualmente es común que nos encontremos con muchas definiciones de lo que es un sello discográfico y creo que hay tantas definiciones como sellos. Partimos de una definición tradicional y de un formato tradicional de sello que se encargaba específicamente de la producción y la edición de fonogramas y de la gestión de esos derechos. Actualmente el modelo más común que podemos encontrar es un modelo mixto en el cual, además de la producción y edición de fonogramas, encontramos otras actividades vinculadas a la industria musical. Para la gestión independiente, lo más común que podemos encontrar es un modelo que se llama de gestión colectiva, es decir, que no solo incluye a los músicos o a los artistas de nuestros sellos, sino que también encontramos otras áreas en las cuales vamos a buscar profesionales para desarrollar actividades. Pueden ser fotógrafos, camarógrafos, realizadores audiovisuales, diseñadores y un montón de cosas más que se acoplan a nuestra actividad y a nuestro desarrollo con artistas para también generar beneficios mutuos y potenciar nuestras actividades. Así como no hay un solo modelo de sello, tampoco hay una lógica que sea para todos de la misma forma, por lo cual cada sello va a encontrar la forma de definir sus lógicas de trabajo y encontrar la forma de tomar las decisiones. Podemos hablar de modelos horizontales o verticales o trabajar por áreas, por ejemplo. A ver, la función social de un sello, que quizás es algo más allá de lo que tiene que ver con la producción en sí, es contribuir al reconocimiento y a la divulgación de expresiones musicales que son muy valorables para nuestra cultura y que circulan por fuera de contextos que son masivos y comerciales. Esto conlleva, digamos, una responsabilidad profesional y también tenemos que definir una postura ética, estética y editorial para llevar adelante estos proyectos. Algunas funciones básicas de lo que puede proveer un sello es contención, es el acceso a herramientas, ya sea digitales o analógicas para la autogestión, motivar la formalización de los artistas, promover la vinculación con otros actores y la circulación de estos proyectos, dialogar con las escenas y los territorios que nos rodean, potenciar el desarrollo integral de estos proyectos, editar y difundir y distribuir la obra. Para esto creemos que es fundamental que haya una constante formación y una transmisión de conocimiento para que nos ayornemos mejor a los cambios tecnológicos y para que podamos operar dentro de los nuevos escenarios que se nos plantean día a día con el avance de las tecnologías. Así es como vamos a poder desafiar las lógicas del mercado a través de propuestas creativas y que no se alejen mucho de lo que sea nuestra propuesta principal o nuestra motivación principal, que es hacer música o hacer arte. Ya hablamos de las formas que podemos generar ingresos a partir de nuestra obra y nos queda algo que es lograr la monetización de nuestra obra en la circulación a través de Internet. Tenemos que entender de qué forma nosotros vamos a poner en circulación y habilitar la comercialización de esta obra, que se va a medir a través de compras o de reproducciones. Existen plataformas de distribución que tienen que ver con las agregadoras digitales y otras que son para el consumo, específicamente como las tiendas digitales, que es donde va a aparecer nuestra obra disponible para compra o para reproducción. Las agregadoras digitales son sitios que mediante suscripciones, que pueden ser pagas o gratuitas, ponemos a disposición del consumidor final nuestra obra a través de diferentes tiendas. De acuerdo al tipo de suscripción que tengamos, vamos a tener un tipo de rendición por ventas y reproducciones y va a variar con cada plataforma, digamos. Todas las plataformas tienen una particularidad respecto a eso, que no manejan un estándar, sino que en cada sitio vas a encontrar un arreglo económico diferente. Las más conocidas que podemos mencionar rápidamente son DistroKid, RootNote, OneRPM, Ditto y Limbo Music. Es preciso aclarar que los cobros de las mayorías de las agregadoras son cotizados a precio de dólar y que los pagos se hacen a través de PayPal. Hay algunas agregadoras digitales que tienen cierta vinculación con la industria nacional y que por ahí se pueden llegar a encontrar algunas formas de entrar en contacto con ellas y trabajar desde otros lugares, pero no tenemos mucha especificación al respecto. Hay algunos tips
que me parece importante mencionar a la hora de llevar nuestra música a las tiendas y cargar nuestra música desde las agregadoras digitales. Primero, contar con nuestra música en alta calidad, el arte de tapa también en su máxima calidad. Contar con el código ISRC también nos va a ser beneficioso, ya que la mayoría de las tiendas cuentan con sedes en otros países, por lo cual el código con el cual comienza tiene que ver con ese país de origen. El nuestro es AR por Argentina, pero la mayoría de las tiendas tienen otras denominaciones. Y ante un escenario en el cual estas tiendas puedan llegar a desaparecer o a quebrar o a no estar más en el mercado, nuestra música queda ligada a un código de país diferente al nuestro, por lo cual es importante que lo podamos tener también asociado a nuestro país. También es importante que tengamos los créditos y las colaboraciones y que seamos muy específicos con la información que ponemos, y también estar bancarizados, que no es menor, para poder abonar y cobrar por este servicio. Las tiendas digitales, por otro lado, son los sitios donde se encuentra nuestra música y son las más conocidas, son las cuales se miden a partir de la reproducción y se cobra a partir de esa reproducción. Las más conocidas son Spotify, Deezer, iTunes, Tidal y YouTube, entre muchas otras. Por cada reproducción o por cada compra que se haga en estas tiendas, a cada agregadora te va a abonar un porcentaje por eso. Suelen ser números muy bajos, por lo cual necesitas muchas reproducciones para poder generar ingresos destacables. Los precios de reproducción varían también de acuerdo a cada tienda, no es lo mismo lo que se paga en Spotify que se paga en iTunes, y las formas de pago también varían de acuerdo a estas agregadoras. Es importante aclarar que en algunos casos, como el de YouTube, las agregadoras digitales se guardan la exclusividad de monetizar ciertos contenidos, por lo cual es importante aclarar cuando nosotros queremos monetizar ese contenido desde nuestros canales, porque lo podemos hacer. Generalmente es a partir de las 1000 reproducciones, uno puede monetizar sus contenidos en YouTube, pero si no está aclarado, la agregadora va a reclamar los derechos por sobre ese contenido. Existen otras plataformas también que hacen venta directa del material o la descarga directa y que no se gestionan de la misma forma que las agregadoras digitales. La más conocida es Bandcamp. A través de la plataforma misma de Bandcamp vos podés comercializar tu obra y no cobrás a partir de reproducciones, sino de descarga o el pago por el álbum o por el single que quiera consumir. En esta unidad hablamos de monetización, hablamos del rol de los sellos en la actualidad, hablamos de conceptualización artística, de los derechos que tenemos y cómo podemos administrarlos, y todas las herramientas que tenemos para poder profesionalizar nuestro proyecto. En el material de consulta van a poder encontrar con más desarrollo algunos de los puntos que trabajamos en esta unidad y además otros ejemplos con los cuales identificar lo que acabamos de hablar. En la próxima unidad vamos a hablar de imagen, vamos a hablar de redes sociales y comunicación digital, y gracias.